laboral para la empresa y va obviamente al precio, va a la góndola, va a la vitrina, va a la vidriera, va donde sea. Vamos a conversar de este tema con Martín Rabasani, director de Ecolatina. Es interesante pensar hoy en día cuáles son, ¿no?, los gremios que pueden empatarle a la inflación. Sabemos que ganarle muy poquitos. Algunos, mira, bancario, bueno, pero, bancario, digo, aceitero, petrolero. 5, más de esos no, Martín, ¿o no? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Sí, la realidad es que a medida que se acelera la inflación, cada vez les es más difícil a los gremios poder defender el poder adquisitivo. Claramente los que tienen mayor poder de negociación, llámese camioneros, bancarios, comercio, han logrado acortar los plazos de negociación y lograr aumentos más importantes, pero en general cuando se dan estos procesos de aceleración inflacionaria, el salario inevitablemente pierde. Lamentablemente no tenemos datos muy actualizados. El INDEC, el último dato que dio fue agosto, pero ahí ya teníamos una pérdida del más del 4% en el promedio de los salarios. Y como siempre, los promedios ocultan cosas. Los salarios privados cayeron 1,5% en el año. Los públicos subieron algo, venían retrasados, pero los informales cayeron más de 13%. Bueno, todo indica que en las condiciones de alta inflación en las que estamos, el salario difícilmente se recupere. Y que, o sea, es mayor pérdida de poder adquisitivo, obviamente, para la gente. Eso es lo que impacta, ¿no? Que cada vez se va perdiendo mayor poder adquisitivo. Mientras otras empresas, las que sí pueden, están decidiendo, bueno, yo ahora antes de las elecciones ya te voy a pagar el sueldo que te tengo que pagar el 1 de diciembre. Muchas multinacionales ya lo están haciendo a esto, ¿no? Claro. Además hay un mecanismo perverso en el sentido de que lo que más está subiendo son los alimentos. En consecuencia, de alguna manera es engañoso comparar el salario estrictamente con el IPC, porque claro, para los sectores de menores ingresos los alimentos pesan mucho más. O sea que lo que se observa es que en los segmentos más pobres el deterioro de los ingresos ha sido mayor precisamente por la suba de los alimentos. No, además, que Martín, no da muestras de... Digo, haciendo una cuenta rápida, ¿no? Supongamos un trabajador que esté en una situación de privilegio, hoy en día ganar 1 millón de pesos, por ejemplo, ¿no? Si te actualizan de acuerdo a la inflación, a la última 12% para hacer en promedio, cobra 120.000 pesos más. Digo, es un incremento importante en su poder adquisitivo. Un trabajador con un sueldo de 100.000 pesos, en el mejor de los casos, por ejemplo, ¿no? Para hacer otra vez una cuenta rápida, que le aumenten otra vez un 12%, son solo 12.000 pesos, digo. Entonces, la brecha también en cuanto a capacidad de consumo sigue quedando mucho más amplia entre los sectores más vulnerables y los de mayor poder adquisitivo. Exactamente. Lo único que ha de alguna manera compensado esto es que la realidad es que ha habido bastante asistencia del Estado para los segmentos más bajos, todo el refuerzo del plan alimentario, la UH y demás. Y lo que se observa es que en los sectores medios hay un aumento de la cantidad de trabajo, es decir, la clase media lo que hace es buscar un trabajo adicional o trabajar más para poder no consumir más, sino mantener el nivel de consumo. Sí, sí. Por eso hablamos también de niveles de desempleo bajos. Lo conversamos con vos en otra ocasión. Exacto. La tasa de desocupación está en el 7%, que es algo relativamente bajo. Pero se está dando, como ya se dijo muchas veces, un fenómeno particular, que es que hay más pobres con empleo. Es decir, antes se asociaba la pobreza con la falta de trabajo. Ahora lo que estamos teniendo son trabajadores pobres. Incluso mucho subempleo, ¿no? Mucho empleo informal, mucho empleo gris, mitad en blanco y mitad en negro, mucho empleo estatal, ¿no? Mucho empleo estatal, muchos planes, ¿no? Que también son contabilizados como empleo. Entonces, tenés mucho empleo disfrazado también. Exactamente. Sí, yo creo que una de las cosas que sin duda va a tener que encarar cualquiera sea el próximo presidente
va a ser toda una reconversión de todos estos planes, porque claramente hay que tratar de dar una salida productiva a esa gente por su propia dignidad y por el funcionamiento de una mejor economía. Es interesante pensar en cómo en ese contexto, ¿no?, se podría llevar a cabo una recomposición del salario. Incluso se habla no solamente de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con este gobierno, sino con el anterior. Entonces, digamos, ya hay una situación también de agotamiento. Es incluso una conversación, ¿no?, que se mete dentro de este debate político que se está llevando a cabo en el contexto. Sí, sin duda. A ver, los salarios desde el pico de allá por mediados del año 2018 de haber caído más del 25%. Es decir, hay un retroceso salarial muy, muy fuerte. Lamentablemente, a corto plazo es difícil ser optimista. Sí. Cualquiera sea el gobierno que asuma, va a tener que corregir una serie de distorsiones que tienen los precios relativos, lo hablábamos la otra vez, el caso de las tarifas públicas, la nafta, el tipo de cambio. Y lamentablemente en la Argentina los precios cuando se ajustan para arriba, no hacia abajo. Con lo cual uno no debería descartar una aceleración inflacionaria, por lo menos en los próximos meses, y en estos procesos, naturalmente, los que tienen ingresos fijos, como son los asalariados, son los que van perdiendo. Claro. O sea que nuestra visión es que posiblemente las condiciones salariales sigan complicadas en los próximos meses, pero si hubiera un plan de estabilización que tuviera resultados, seguramente esto daría lugar a que en el segundo semestre del año que viene el poder adquisitivo se pueda recuperar. Y es que no hay mucho más margen, Martín, digo, lo dicen los números, con vos particularmente lo hablamos. Este nivel tan bajo de desempleo, con este tan alto nivel de pobreza, si le seguimos sumando más inflación, digo, se nos descontrolan las otras dos variables. Y pensaba también qué lejos quedó ese momento, ¿no?, donde Argentina a nivel regional, es decir, a nivel de sus países limítrofes, tenía el salario más alto en dólares, ¿no? Realmente hoy, si hacemos la cuenta, es una situación... El más bajo. El más bajo, sí. Claro, da vuelta, ¿no? Debe haber más bajo, pero está, digo, se redujo mucho. Al dólar financiero, obviamente, no al dólar libre. De dólares blue nos vamos a deprimir porque claro, a fines del 2015 debía ser unos $1.000, a fines del 2019, para tomar periodos electorales, ¿no? Debían ser 700, 800 y ahora debe estar abajo de 500. O sea, que el deterioro en términos de dólares, mejor ni pensarlo. Sí, sí. Totalmente. ¿Cómo ves para los próximos días? Va a haber volatilidad, obviamente, en el tipo de cambio. Siempre antes de las elecciones tenés incertidumbre, mucho según declaraciones de los candidatos, de cómo vaya, de encuestas nuevas que vayan apareciendo. Sí, en realidad, a ver, todas las encuestas dan que parecería ser que va a ser un final cabeza a cabeza, con lo cual el nivel de incertidumbre realmente es muy alto. Nos falta claridad respecto de las propuestas, es decir, a mi gusto, ni Sergio Massa ni Javier Milei descubrieron demasiado las cartas de cuáles serían sus políticas económicas. En el caso de Milei, bueno, ha insistido en propuestas contundentes como cerrar el Banco Central, llevar adelante la dolarización, pero no se tiene los detalles, no se sabe exactamente cómo se podrían llevar adelante estas iniciativas y cómo se podrían llegar a implementar. En el caso de Sergio Massa, claramente da una idea de mayor gobernabilidad que la que puede presentar a priori Milei, pero no se conoce mucho acerca de cuáles serían sus primeras medidas en caso de poder llegar a la presidencia. Así que sí, claramente el mercado presenta una gran incertidumbre. Lamentablemente, cuando se dan estas situaciones, la tendencia es a buscar refugio en el dólar, o los formadores de precios que pueden subirlos tienden a cubrirse aumentando frente a los interrogantes que presenta
la economía. Qué difícil es hacer un análisis económico sin meternos directamente, ¿no?, en la coyuntura actual. Pensaba en esta incertidumbre que vos decías, Martín, porque incluso todavía no se perfiló bien cuál va a ser el discurso de Javier Milei de cara a ese 19 de noviembre, ¿no? Sergio Massa mantiene los mismos lineamientos, pero después justamente de la alianza de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, incluso esta información de que se bajaron algunos diputados electos y de cómo quedarían los gabinetes que, los ministerios que le darían a Mauricio Macri en este caso, digo, no se sabe siquiera cómo se llevaría a cabo esa política, ni siquiera los más propensos a la eliminación del Banco Central y a la dolarización no saben si realmente sucedería, y por eso, y en ese mismo contexto, que Javier Milei salió a aclarar que eso no se va a negociar. Tal vez todo lo demás sí, pero eso en particular no. Sí, exactamente. Lo que uno podría llegar a tomar como punto de referencia son las restricciones, ¿no? Es decir, la primera restricción es de orden fiscal. Si hay un solo punto de acuerdo entre los dos candidatos, es que los dos creen que hay que llegar al equilibrio fiscal o al superávit fiscal. Por supuesto, con distintos métodos. Milei habla de un brutal recorte del gasto público. Sergio Massa planteó que el presupuesto tiene que tener equilibrio y mandó una separata de posibles rubros de gasto tributario que podrían ser recortados. Pero yo creo que claramente cualquiera sea el candidato que gane, va a tender a llevar adelante medidas de ajuste fiscal, por lo menos fuertes al comienzo Bien. de la gestión. Esto lo creo por dos razones, una política y otra económica. La económica es que si Argentina no mejora desde el punto de vista fiscal durante el año 2024, va a ser muy difícil que pueda volver a los mercados internacionales de financiamiento en 2025. Y por lo tanto, se complicaría mucho todo el tema de los pagos externos. Y desde el punto de vista político, porque creo que si cualquiera que sea el que gane va a tratar de tener unas buenas elecciones de medio término, con lo cual lo razonable sería tomar las medidas desagradables al comienzo para después recoger los frutos. Martín, te agradecemos mucho como siempre el contacto y que nos hayas traído tu análisis. Un placer, que ande muy bien, buena jornada. Igualmente para vos.